un poco. Amén. ¿Por qué usted se meta conmigo en los condimentos de un sermón? ¿Está bien? Vamos a avanzar a los condimentos de un sermón. Por ejemplo, uno tiene que saber, hay varias cosas que uno tiene que tratar. Escuchen, cuando uno se pone a armar un sermón, uno tiene que tratar varias cosas. Tiene que tratar, por ejemplo, el tema. ¿Está bien? Tengo que tratar el título. Tengo que tratar el texto. Tengo que tratar mi introducción. Porque yo no puedo venir a hablarte y dar por sentado que vos sabés lo que yo te voy a hablar. No puedo. Tengo que hacer una introducción. ¿Está bien? Para que puedo hablar. Entonces yo para armar un sermón, un tema, para presentarlo necesitaré el texto o pasaje, el título, la introducción. En el mejor de los casos se llama proposición, que es lo que uno propone hablar. El cuerpo, que el cuerpo es la parte medular de todo lo que voy a hablar. ¿Está bien? Entonces todo eso requiere un tratamiento aparte. Por ejemplo, miren, el tema del sermón. Esto está todo en el libro, así que ustedes presten atención y lean acá. Está todo en el libro. El tema del sermón. La primera cosa que usted necesita para preparar un buen sermón es tener un mensaje definido. Yo tengo que poder preguntarte de qué va a hablar. Yo tengo que saber de qué voy a hablar. Antes de proceder a la preparación de un sermón, todo predicador tiene que responder esta pregunta. ¿De qué voy a hablar? Si usted va a decir, yo quiero que se me use para predicar, está bárbaro, pero ¿de qué va a hablar? Lo primero que usted tiene que tener es saber de qué va a hablar. Ha de tener un tema y por lo tanto tiene que saber con precisión cuál es su tema. No puede andar dando vueltas en lo que vamos a hablar. Ustedes me van a escuchar el sábado, por ejemplo, a mí. Y van a ver que yo te voy a ser muy preciso en lo que te voy a hablar. Muy contundente, muy preciso. Sin divagar mucho en cada aspecto. Uno tiene que moverse sabiendo con precisión lo que va a hablar. El tema debe ser la expresión exacta del asunto. Si usted va a hablar de algo, el tema suyo tiene que ser la expresión justa de todo lo que va a hablar a lo largo de su sermón. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos bien? Mirá, el tema no solo ha de abarcar o incluir lo que se va a decir, sino que el tema tiene que marcarte lo que vas a dejar afuera. Porque hay cosas que uno no las tiene que meter en una lista. Hay cosas que usted incorporará y hay cosas que usted dejará afuera. ¿Se entiende esto? En toda preparación para el público, las primeras palabras que se escriban deben ser la expresión exacta del tema y de lo que usted va a hablar. Entonces, si va a predicar la palabra, lo primero que usted necesita es muy puntual. Saber qué va a hablar. ¿Qué va a hablar? Yo tengo que preguntarte, a ver, ¿te va a predicar? Sí. ¿Qué va a hablar? Tal cosa. Amén. Dios te habló de tu recámara de oración, Dios te habló anticipadamente o como fuera, pero uno tiene un tema para desarrollar. ¿Está bien? ¿Cómo encuentro el tema? Uno se pregunta varias cosas ahí, ¿no? ¿Cómo uno encuentra el tema? Hay muchas formas de encontrar el tema. Fíjate, por ejemplo, uno puede encontrar un tema reflexionando sobre la necesidad de la gente. Uno que está con gente todo el tiempo, sabe de pronto cuál es la necesidad que puede tener uno, que tiene la familia, que tiene la persona, necesidades que van surgiendo. De ahí surge el tema para hablar. Ve, en sus lecturas devocionales de la Biblia, yo quiero dar por sentado que son gente que tiene su tiempo devocional con Dios. Quiero pensar en el mejor de los casos, que hay gente que tiene un margen de tiempo en el día para invertirlo en Dios. ¿O no? Amén. Amén. Y si no, háganse luego el año. ¿Está bien? De las lecturas diarias surgen temas. Leyendo sermones de otros predicadores, por ejemplo. En el caso de un ministro, en sus visitas, surgen temas para tratar. En la consideración de las cosas que lo rodean. Mire, si las cosas que uno vive alrededor no le habla, es porque uno tiene la mente cerrada. Porque basta que uno se ponga a mirar las cosas que uno vive y te das cuenta de forma inmediata que uno tiene temas para tratar. ¿Está bien? F. Pidiéndole a Dios en oración.
Uno dice, Señor, dame el tema que tengo que hablar a tus hijos. G, evitando la repetición. No sea repetitivo nunca. Yo, por ejemplo, tengo una serie, la prediqué el fin de semana pasado, sobre el hijo pródigo. En una prédica te hablo sobre el hijo pródigo. En la otra prédica te hablo sobre el padre del hijo pródigo. Y en la otra prédica te hablo sobre el hermano mayor del hijo pródigo. Entonces uno tiene un tema abordado de 3 puntas. Desde la vista del hijo menor, desde la vista del hijo mayor y desde la vista del padre, como padre. ¿Está bien? Pero nunca repita, porque hay abundancia de temas para hablar. H, por revelación profética, direccionado por el Espíritu. Uno en oración, el Señor te revela algo y uno tiene que soltarlo, lo tiene que hablar. No puede decir que no. Y como fruto de situaciones. Por ahí la iglesia está sumergida en situaciones que requieren que uno trate ciertos temas para educación de la congregación, no para ninguna otra cosa, para educación de la congregación. Entonces uno dice, yo abordo todo esto, ¿por dónde arranco? ¿El tema o el texto? Miren, depende. A veces el tema va primero, a veces el texto va primero. Si Dios te habló por una palabra, el texto va primero. Ahora, si Dios te habló por algo que sucedió, el tema va a ir primero. Pero en definitiva yo tengo que comenzar el armado de lo que voy a tener. Y ahora por ahí, antes de que terminemos, por ahí hagamos uno, para usted tenga una muestra, pero uno tiene que tener un armado hecho, algo desarrollado y específico, el tema del texto. ¿Qué debe predicarse? ¿Sobre temas o sobre textos? Responder eso es prácticamente imposible, solamente de acuerdo a lo que uno quiera. ¿Y cómo lo va a hacer? Determina si voy a arrancar por el tema, si voy a arrancar por el texto o por dónde arranco. Hay gente que hasta con una ilustración puede arrancar hablando. Tengo un sermón sobre levantar las alas como las águilas, donde te hablo de las águilas y de principio de las águilas. Y arranco hablando no de un sapo, arranco hablando de las águilas y te hablo de las águilas. Y te doy un ejemplo. El águila en un determinado momento del año sube a la cima del monte bien alto. Y cuando está bien arriba de la montaña, empieza con el pico a darse el pico contra la roca maciza de la montaña. Usted dice, bueno, yo no me voy a dar el pico contra la pared, pero en la ilustración significa que el águila cuando rompe el pico tiene que romperlo para que surja pico nuevo. Y ahí te predico las cosas que uno tendrá que cajonear para sacárselas y poder tener otro pico nuevo, ¿no? ¿Cómo uno formula el tema para predicar? Fíjate esto, una vez elegido el texto, es indispensable concretarlo en un tema. Yo te voy a dar un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, pero uno tiene el texto y es indispensable que elija el tema que va a hablar. Siempre relacionado con lo que la Escritura dice. El tema es el resumen del texto y del sermón concretado en una corta sentencia. Esta frase grábesela. El tema es el resumen de lo que usted va a hablar plasmado en una corta sentencia. Ahí está tu tema. Venga, no, porque Dios me habló y me dijo Dios que las cosas, no me haga larga. Corta, una corta sentencia. Dios determina, por ejemplo, no sé, una corta sentencia. Dejarás de ser una persona anónima para ser una persona expuesta. Por ejemplo. Y yo me agarro de un texto donde dice, si en la recámara de oración ha sido fiel, sobre lo mucho te pondrá. Entonces te doy una corta sentencia. Si en lo poco, hasta en lo poco ha sido anónimo, el Señor te expondrá sobre el mucho. Una sentencia corta. Ha de ser, por lo tanto, no solamente la esencia del texto, sino el lazo de unión entre cada cuestión. Hay una gran ventaja en poseer un tema para el arreglo del sermón. Se ha dicho que el tema es el sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado. ¿Está bien? Siempre bajo una línea. Usted nunca se salga de la línea. Nunca. Miren la próxima placa. El tema fomenta la unidad del discurso. Si vos tenés un tema no te vas a perder nunca. ¿Te vas a perder? Yo les conté a ustedes de mi sermón sobre las montañas de Moisés.
Les hablé de la montaña de Moisés. Yo te hablo de esas prédicas, no las tengo acá, yo te lo he mostrado. Te hablo de siete montañas. Y yo de entrada te digo, en mi tema, te digo, toda buena experiencia que Moisés vivió, la vivió en la cima de los montes. Frase corta, una corta sentencia. Si no te complico la vida, que te voy a contar toda la historia de la canastita, del río, toda la cosa para ir a parar a lo que quiero hablar. No, sentencia corta. Toda experiencia buena que Moisés vivió, la vivió en la cima de las montañas. Punto. Y al grano. Ahí te hablo de la montaña del llamamiento, la montaña de la revelación, la montaña de la delegación, la montaña de la revelación, de la renovación, la montaña de la maldición, la de la bendición y la montaña de la herencia. Listo, te hablé de la montaña, no estoy vivido en la relación. El tema fomenta la unidad del discurso. Usted va a preparar un sermón y mantiene una línea. ¿Estamos? Después de poco, el tema ayuda a dar intensidad y firmeza a lo que usted va a hablar. El tema vos te mantiene a raya y te mantiene alineado. Predicar un sermón sin tema es como tirar sin blanco. ¿Qué va a predicar de algo que usted no tiene? Yo no voy a predicarte de algo que no tengo. Tengo que predicarte de algo que Dios ya me dio y que sí lo tengo. El tema y el título. Una vez escogido el tema y que ya tengo el texto también, el asunto sobre el cual decía el servidor de Dios predicar una congregación debe ser formulado en un título. Tu título, ¿cómo tiene que ser tu título? Tenemos tema, tenemos texto. Tu título tiene que ser totalmente atrapante. ¿Ven crónica? Yo no miro crónica, porque no me gusta, pero ¿ven crónica? Crónica dice unos carteles colorados y dice se murieron 43. ¿Viste? Y uno se queda ahí mirando, pues sí, ¿qué pasó? Ahora, tiene un objetivo eso. Te capta la atención. ¿Está bien? 32 muertos y te muestra la cara del muerto ahí, y vos ves el tipo está, y te muestra el muerto. Y vos decís, mirá, no quiero mirar, pero yo quiero mirar. ¿Por qué? Tiene algo muy definido, capta la atención. ¿Está bien? Entonces, el título tiene que tener el poder de captar la atención. ¿De qué va a hablar? De tal cosa. Experiencias en las montañas de Moisés. Ese es mi título para el sermón que te hablaba recién. Experiencia en las montañas de Moisés. Entonces voy a decir, uy, está bueno. ¿De qué va a hablar este? ¿Está bien? Y después te hablo. Te hablo del tercer día de Dios, que es el sermón que te mostraba hoy. Yo te digo, Dios ha metido a la iglesia en su tercer día. Y voy a parar las orejas. Y si, ¿con qué va a salir ahora? Pues un título tiene que captar la atención. ¿Está bien? Mira lo que les pongo ahí. Porque el título del sermón ha de ser exageradamente breve. Vos no podés tomarte 5 renglones para expresar tu título. ¿Está bien? Corto. B. Porque sobre todo en estos tiempos de abundante publicidad, el título tiene que ser chocante. Tiene que provocar al otro a que te mire a ver de qué vas a hablar. Así tiene que ser tu título. ¿Está bien? Entonces uno empieza a conjugar con las cosas. Tenemos el texto, vamos a desarrollar el tema, le vamos a poner un título que sea entrador. Mirá, algunos consejos sobre el tema. Conviene que el tema o el título que se formule tiene que ser intrigante. Ay, vamos a hablar de una parábola del Señor. No me hablé de la parábola, no me digas que va a hablar de una parábola del Señor. Vamos a hablar, no sé, los resultados de sembrar en mala tierra. Entonces ahí me habla sobre la parábola del sembrador. Pero no me nombré la parábola. Dale un título que sea intrigante, que a mí me despierta el deseo de conocer lo que hay detrás de lo que vas a hablar. ¿Estamos? ¿Me vas siguiendo? Hermana, ¿te va orientando bien? ¿Ya está un poquito mejor? ¿O todavía no? El tema, escuche, corto, título, corto, claro y expresivo.
expresivo. Un tema largo pierde toda su gracia y su atractivo. Vos te vas a pasar 5 minutos explicándome las cosas y vamos mal. Vamos mal, porque yo perdí entusiasmo en escucharte. Cuando el sermón es textual, el tema debe ser tan dependiente del texto que ha de contener el principal pensamiento del mismo. Si usted va a hablar de un tema, por ejemplo, a ver, Proverbios 24 habla sobre la hormiga, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, si usted va a predicar sobre Proverbios 24 que habla sobre la hormiga, hábleme de la hormiga, la persistencia de la hormiga, la perseverancia de la hormiga, la tenacidad de la hormiga, pero no me hable de ningún otro bicho raro. Si va a predicar la hormiga, hablando de la hormiga. ¿Estamos? Mire, por ejemplo, el tema de ser una expresión completa. Ahora, hay temas que son sintéticos. Por ejemplo, ahí tienes un caso. El tentado pecador y el tentado salvador. No es lo mismo una tentación sobre mi vida que una tentación sobre el Señor. El Señor la iba a pelear, obviamente que iba a pelear de una manera muy directa, muy clara. No me voy a dar la cabeza contra la pared. Lo vamos a pelear diferente, pero tiene un título sintético, una frase bien corta. Hay otros que son de frases escriturales, por ejemplo, las fuentes de salud. Es un título de un tema, las fuentes de salud. Uno puede hablar, cuando habla de fuentes de salud, puede hablar sobre cuestiones espirituales, cuestiones emocionales, cuestiones físicas. El aceite de la unción está elaborado sobre hierbas medicinales, por ejemplo. ¿Tenés tema para hablar? Por supuesto. Paradójicos, deberes que resultan en privilegios. Uno desde lo negativo va a lo positivo. Por ejemplo, vos podés decir, ¿yo puedo predicarte sobre el infierno? Sí. Vos decís, pero pastor, no es un título o un tema positivo. Bueno, no será positivo, pero yo puedo desde lo malo llevarte a lo bueno y decirte, el infierno está así, es real, pero vos no vas a ir ahí si uno va a dar este paso, este paso, este paso, porque el Señor murió por vos para facilitarte las cosas. Entonces, desde lo negativo voy hacia lo positivo, concreto. Recuerden que el título, interesante. Segundo, fácil de recordar. Estamos bien con esto, no se aburren. Vos fíjate que te voy a pedir que me prepares sermones. Interesante. Tu título. Fácil de recordar. Relacionado con el tema. Y por último, no se abuse del título. No me pongas 22 palabras en un título. Tiene que tener 3, 4 palabras, 5 palabras. 6 en el mejor de los casos. Pero no más. En relación al tema, escuche, una vez que el predicador concretó el asunto, usted ya tiene texto, tiene título, ya tiene el tema, pero ya estamos equipándonos un poquito mejor, uno se va armando, ¿está bien? El objeto de su sermón es una frase que llamará tema. Y uno dice, eso en otro punto le llamo proposición. Es donde uno propone, yo propongo tal cuestión. Voy a hablarle de tal tema, tal cosa, proposición. ¿Qué cosas tiene que decir y en qué orden hay que ir de explicándolas? ¿Está bien? Mire, por ejemplo, al predicar, guarde un lugar a propósito. Por ejemplo, vos tenés tu tema, tenés tu título, tenés tu texto, ¿está bien? Tenés lo que después va a ver es el cuerpo. Uno va armando y lo va trabajando, ¿está bien? En un momento el Espíritu te habló. Plena prédica. Porque el Espíritu te habla, ahora en plena prédica. Lo que predica, o no. Plena prédica, el Espíritu se te ocurrió decir algo te lo dijo. Y vos decís, ¿dónde meto esto en el sermón? Entonces, en el sermón, uno tiene que dejar a propósito un lugar para todo pensamiento que uno lo tenga que incluir. ¿Está bien? Uno no tiene que incluir un pensamiento sobre lo que estás hablando porque el Espíritu te reveló algo y uno tiene que tener lugar para meterlo. ¿Está bien? El predicador nunca debe lanzarse a trazar el camino que se propone, llegar hasta el mismo corazón de su oyente sin un plan. Dios puede cambiarte las palabras, sí. Dios puede cambiarte el tema, absolutamente.
Dios puede darte una revelación para que lo suelta, absolutamente. Pero no es causa para que uno sea un improvisado y vaya sin estar debidamente organizado y armado. ¿Está bien? En la excusa de que uno, Dios le va a hablar, no puedo ir cruzado brazo porque Dios me va a hablar, entonces no preparo nada, Dios me va a hablar. Y a veces uno habla cualquier cosa, ¿no? ¿Está bien? Y Dios le dijo, no te voy a hablar ahora, a ver qué sé. Y está en el horno. Pues uno tiene que ir organizado para las cosas. Los elementos de un sermón. ¿De dónde proviene el mensaje? ¿Se acuerdan? ¿De dónde proviene el mensaje? De Dios. Entonces uno tiene que trabajar todo lo que hablamos la semana pasada. La comunicación del predicador como comunicador, la oración, la intimidad, la relación, la lectura, el estudio, el desarrollar todas esas cosas. A través del predicador, mediante la personalidad y el estilo de este, se comunica al oyente. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Hay tres elementos en la comunicación. Tener un mensaje, tener un mensajero y tener un receptor. Nosotros tenemos tres cosas: el mensaje, seré mensajero y habrá un receptor. Entonces yo tengo que tener en cuenta el sermón para que cuando el sermón es que yo lo largue de una forma entendible y que la gente me pueda seguir, porque vos podés entender los jeroglíficos que vos escribís, ¿está bien? Y yo también, pero la gente no va a entender las cosas que yo escribo, sino más. Y que uno escribe por todos lados, la gente no lo va a entender, por lo tanto necesito un sermón que se pueda desarrollar, ¿está bien? Entonces yo tengo texto, tengo título, tengo mi tema, lo tengo que rearmar, tengo una proposición de introducción, tengo los elementos para armar un sermón. Yo tengo que tener muy claro que mi mensaje tiene que lograr, primero, vos cuando preparás un sermón tenés que enfocarte no en vos, en el otro. Cuando usted prepara un sermón, no se enfoque en sí mismo, enfóquese en el otro. El otro tiene que primero ser localizado. Cuando usted predique, la persona tiene que ver el qué, lo que vaya a hablar, bien localizado. ¿Está bien? ¿De qué te hablo? Tal tema, en tal pasaje. La escritura dice tal cosa. Listo, soy claro en lo que te digo. ¿Está bien? Usted tiene que localizar, la gente tiene que ser invadida por el sermón o por tu tema. La palabra invadir tiene que ver con alcanzar. Hay palabras que no alcanzan a nadie. ¿Pero por qué no alcanzan a nadie? Porque están difusas. No son cuestiones concretas. ¿Está bien? ¿Se acuerda la palabra de las saetas? En Segunda de Reyes, la palabra es una saeta. Sale, pum, y llega. El mensaje tiene que ser igual. Localizar, invadir. Tercero, iluminar, que tiene que ver con darte luz de lo que uno tiene que hacer. Entonces, a la hora de preparar un sermón, no es sentarse, escribir 4 líneas y decir, de esto voy a hablar. Requiere una profundidad de trabajo un poco más grande. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? ¿Estamos bien? Miren, el asunto es un elemento que junto con el texto, junto con el título, junto con el tema, el asunto es lo que a vos te asienta. El asunto tiene que ver con saber lo que uno va a hablar, te asienta. El asunto depende de la clase de pasaje que esté estudiando. El pasaje puede tener un carácter biográfico. Si yo te hablo del rey David, por ejemplo, voy a darle un carácter biográfico. Ahora, si yo en vez de hablarte de David, te hablo de los 40 días de oprobio que tuvo Israel, cada vez que Goliat se levantaba a la mañana y le pegaba 4 gritos, te estoy contando algo que es narrativo. Entonces, ¿cómo será tu asunto? Una cosa es un mensaje biográfico, otro es narrativo. Si yo te voy a predicar sobre Romanos, hoy hablamos de que Romanos lo vieron en el instituto, yo te voy a hablar sobre Romanos, capítulo 5, ¿está bien? Estoy hablando de la gente que estudió Romanos. Entonces te hablo sobre Romanos 5, el primer Adán y el postrer Adán, te voy a hablar en mi sermón. Yo estoy metiéndome en un tema que tiene que ver con lo doctrinario.
donde te hablo sobre la fe, sobre la base, sobre la estructura en el sermón que tiene que ver con nuestra esencia. No es ni biográfico ni narrativo, es doctrinario. Y te hablo de Romanos 5, ahí está. O te hablo de Efesios capítulo 2, donde estamos sentados junto a Cristo Jesús en lugares celestiales. Y vos decís, amén, pero que llegue pronto, pastor, está bien. Pero en fe estamos sentados ahí, es una cuestión doctrinaria, ¿está bien? O doctrinal biográfico, en cuyo caso el predicador deberá optar por lo que tenga más fuerza. El asunto, por decirlo así, es más general, es un tema ampliado que se resume de acuerdo al pasaje que usted va a tocar. ¿Sabe a qué apunta todo esto? A tener claro lo que va a hacer y lo que va a hablar. Usted tiene que tener todos los elementos, lo mismo que una comida. Usted quiere preparar un yogur, cocinar, no sé. Siempre mi esposo me cocinó y cuando vivía solo me compraba algo hecho y asunto arreglado, pero la verdad es que si uno quiere hacer una comida con un buen empuje, tiene que tener todos los elementos de la cocina primero, si no, no se meta, porque no lo va a hacer. ¿Está bien? Yo no entiendo, pero como me lo veo, digo, ¿qué va a hacer con todo eso? Y de todo eso va a salir tal cosa extraordinario, después uno se lo come, no importa, pero luego de una preparación para su sermón, lo mismo. Mira, esto se llama proposición. Escuche, la proposición es el tema expresado en una oración gramatical. A veces se puede conjugar junto con la introducción. Puede ser que haya una buena unidad de ambas cosas. El tema expresado en una oración gramatical clara y concisa, que resume lo que va a hablar. Entonces yo te digo, experiencia en las montañas de Moisés. Mi proposición va a ser: cada cosa buena que Moisés recibió de parte de Dios le fue entregado en la cima de una montaña. Ahí tengo mi proposición de lo que te voy a hablar. Y después me meto en el tema. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, dígame, vamos bien hasta ahí. Tenemos tema, tenemos texto, proposición, asunto. Estamos más organizaditos. Mirá, el sermón como un discurso, uno tiene que verlo como una ponencia. ¿Está bien? El sermón no es como un trámite y uno viene, voy a hablar lo que Dios me dio y mientras más rápido lo termine mejor. No, es una ponencia. ¿Está bien? El sermón como un discurso. Usted tiene que verlo desde este punto de vista. Todo discurso se caracteriza porque tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión. ¿O no? En la introducción vamos a tener la proposición, la frase introductoria, tu tema, vas a poner tu título, vas a tener el texto, vas a tener todo ahí. Pero en tu discurso no tiene la introducción, un cuerpo y después tiene la conclusión. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, toda esa introducción, uno tiene que recordar todo lo que yo te vine hablando, vos tenés que meter toda la introducción. Algunas sugerencias, mirá, despertar la curiosidad. La introducción tiene que ser, ¡pum!, una daga que va a la gente y vuelve a tu mano. Está bien, un boomerang, y vuelve. Entonces la gente está ahí, con expectativa de que algo que me interesa, el petizo este me va a hablar. ¿Está bien? Despertar curiosidad, relacionando una historia. Uno puede relacionar cuestiones que pasan. ¿Se acuerdan de la inundación esa sobre Nueva Orleans? Katrina. El Katrina, ¿se acuerdan del Katrina? ¿Quién no se acuerda? ¿Se acuerdan del Katrina? Hace 4 años atrás hubo una inundación que tapó la ciudad de Nueva Orleans. Ese día me pasó algo muy interesante. Yo estaba en el coche predicando. 2 meses antes del Katrina, Dios le había hablado a un profeta. Y el profeta fue a la ciudad de Nueva Orleans y le habló a los pastores de la ciudad y les dijo que prestaran atención porque Dios le había dicho que iba a venir una devastación muy grande sobre la ciudad por la falta de los porteros, decía la palabra profética. Yo la tengo esa palabra guardada en un lado. Por falta de cuidado de los porteros. En la Biblia, portero o la estrella o el portero siempre ocupaba gente en lugares claves. Fíjate que cuando escribe Juan en Patmos la visión del Apocalipsis,
le dice, escribe al ángel de la iglesia, y cada carta se introduce de la misma forma. ¿Está bien? Alguien con personalidad y con peso, como reconocimiento dentro de la ciudad. Entonces le habla a los pastores, que venía una devastación sobre la ciudad, que venía un tiempo que era tremendo. Lo sacaron volando al negro. Se llama ya me recuerdo. Kim Clement, perdón, nada de Jim. Kim Clement, pastor en Dallas. Lo sacan volando. Cuando viene el Katrina, se cumple literalmente la palabra profética. El hombre que había dicho que los cadáveres flotarían sobre las aguas, sacaron volando. Vino el Katrina, que vieron los cadáveres flotando sobre las aguas. ¿Está bien? Lo fueron a buscar a Nero. Y cuando Nero vino, dijo, yo ya entregué la palabra. Y ustedes no la quisieron escuchar, por lo tanto ahora son responsables de lo que tienen que escuchar, pero había quedado reflejado el tema. Ahí. Porque Dios siempre avisa antes de actuar por medio de sus profetas. Entonces, tremendo lo que había pasado ahí. Ese día yo estaba predicando en Necochea y Dios me cambió el mensaje al toque. Al toque, fui a la iglesia donde estaba y le dije, Dios me indica que hable de otra cosa. Todo el mundo ese día había visto el noticiero, había visto eso. Entonces yo tomé de un factor que había pasado, climático, donde había gente involucrada, que es el punto B, relacionando algo de interés común para la gente, tomé de ahí y arranqué con eso. Y hablé de que las señales estaban cumplidas. Les dije, Mateo 24 está cumplido, Lucas 21 está cumplido, de allá arrancamos. Bueno, relacionando cuestiones. C, empezando con una ilustración específica. D, usando alguna exhibición, por ejemplo, preguntando. Uno puede comenzar la prédica preguntando. F, abriendo con una situación chocante, por ejemplo. Hay cosas que son muy confrontacionales, y a veces vienen bien. Mostrando cómo el tema afecta al interés de la audiencia, empezando con hechos de confrontación. Pero es decisivo que todo lo que uno va a meter al principio del sermón sea atrapante, porque si no atrapas el interés del principio, olvídate. Remontar eso es imposible. Acá lo tiene más Santiago, por ejemplo, la introducción tiene que ser breve. ¿Está bien? Una introducción en un sermón de 30 minutos, no sé cuánto predican acá. ¿Cuánto tiempo predican? 40, ahí andamos. Bueno, una prédica de 30 minutos. Mirá, lo más aconsejable que la introducción. Bueno, diciendo que tenga perdón a alguien que se explaye. Yo voy a predicar 30 minutos, no sé qué termina. Claro, escuchá, no más de 3 minutos. Es introducir un tema, no es otra cosa. 2, la introducción es transicional. Usted no va a predicar sobre lo que está en su introducción, va a predicar sobre lo que viene después. Por lo tanto, la introducción es transicional. ¿Está bien? Tercero, la introducción tiene que ser llamativa. Siempre. No es ser más espiritual o menos espiritual. No pasa por ahí. No es ser más o menos espiritual, es ser más picante. Entonces tiene que captar la atención de la gente, tiene que captar el lado humano de la persona, ¿está bien? La introducción tiene que ser llamativa, la introducción tiene que ser como un prólogo. ¿Sabes lo que es un prólogo? Es la primera hoja, cuando usted va a leer un libro, la primera hoja que viene adelante antes de empezar el capítulo 1. Ahí le resume lo que es el libro. Un prólogo, eso es su introducción. La introducción pone al predicador en contacto con el auditorio. ¿Está bien? La introducción es lo que le abre fuego así por la gente. Entonces usted tiene que velar muy bien por qué introducción va a tener. Mire que vamos a trabajar todo esto. La introducción del sermón, por ahí usted tenga que hasta modificarla mientras vaya armando su sermón. Es muy probable que la tenga que modificar, hasta cambiarla también. 7, la introducción es lo único que un predicador tiene que escribir. Si hay pastor, pero si está al principio, no importa. Pero cuando usted tenga todo el cuerpo completo de lo que va a hablar, ya definido, ahí anda su introducción. ¿Me entiende esto que le digo? Ahí anda su introducción. 8, la introducción se debe escribir a modo de prólogo. Algo breve, no extenso, algo simple. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Miren,
hora y media vamos a parar. El cuerpo del sermón, para mí, es mi opinión, lo que le pongo acá. Ojo, escuchen, las tres cosas más importantes de un sermón va a ser su presentación, las aplicaciones y las ilustraciones. Porque eso es lo que le va a dar la vida al cuerpo que vos vas a tener para hablar. Usted va a tener que tener una presentación, aplicaciones e ilustraciones. De ahí que uno deduce alguna cuestión. Número uno, en la presentación hay partes que son exegéticas. ¿Entiende esa palabra? ¿Se acuerda esa palabra? ¿Se acuerda de la palabra exegética? Viene de exégesis, análisis profundo. ¿Se acuerdan en ese sermón que les mostré al principio? No me mire con cara que me esté hablando de algo que no entiende, por favor, un besito más. No, estamos escuchando. Escuche, Siga. ¿se acuerdan de mi sermón? Que en el texto, entre los textos yo le metía frases mías, con explicación de palabras. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso es hacer exégesis. Hay una parte que es exegética, analítica. Hay una parte que tiene que ver con lo narrativo, con el argumento y con la información. Si yo quiero predicar sobre un pasaje bíblico, por ejemplo, no sé, algún pasaje que a usted le guste, piense un pasaje que le guste de la Biblia. A ver, trabaje un poco. Piense un pasaje que le gusta. A mí si hay un pasaje que me gusta, es el de 1 Samuel 17. Pues será que les gustan los petizos eso, ¿no? Que David era cuando enfrentó a Goliat. Entonces yo tengo ahí un sermón. ¿Está bien? Entrando a tu zona de riesgo, por ejemplo. Ese es mi tema, entrando a tu zona de riesgo. Si yo voy a hablar sobre 1 Samuel 17, yo tengo que tener información de lo que pasaba ahí. ¿Cómo te voy a hablar de algo que no conozco? Había información ahí. ¿Está bien? ¿Cuántas piedras toma David del arroyo, del río que estaba ahí? ¿Cuántas? 5 piedras, perfecto. ¿Cuántos gigantes había? 5 gigantes. Es una pregunta completa, ¿eh? Ahí está. ¿Cuántos gigantes había? 5 gigantes había. Una piedra para cada uno. El tema es que la información de nuestra historia en cuestión, el que nos interesa a nosotros era Goliat, que era el que estaba haciendo lío. Los otros estaban ahí también. ¿Estamos? Entonces uno tiene que tener, por ejemplo, información. El predicador me tiene que confrontar a mí. Si me vas a hablar del pasaje, vos me vas a predicar a mí, me vas a hablar del pasaje, me tenés que confrontar con la historia, con la información, con la parte narrativa, con lo doctrinario. Yo tengo que llevar mi cabeza abierta a lo que me vas a hablar. ¿O no? ¿Está bien? Yo tengo que ir con la cabeza abierta. Hasta el punto que me diga, la verdad que esto no lo he visto nunca. Ese efecto uno tiene que lograr como predicador. Tengo una hermana en San Isidro, estaba copiando eso. Tengo una hermana en San Isidro con una mentalidad cristiana bastante cerrada. Le presté un libro hace un mes atrás. Se llama El lado positivo del fracaso. El libro. Y le dije, vos tomás, llevalo, léelo y después me hablas. Hoy me hablo por el chat. Me dice, pastor, una sola cosa le voy a decir. Y le digo, ¿qué? Me abrió la mente en ese libro. Y entonces le contesto que el objetivo era ese. Amén. Misión cumplida. Entonces, un predicador tiene que lograr abrirle la cabezota a la gente. Para que uno se meta más allá de lo que tiene en la relación donde Dios quiere que uno esté. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto, no? ¿Puedo cambiar la placa, hermana? En la presentación da definiciones. Por ejemplo, en la presentación yo te voy a dar definiciones. Acuérdense que es el mundo del desierto. Después te lo muestro de vuelta si querés. No hay nada. Definiciones de lo que significa una cosa, la otra. ¿Está bien? Explica el texto. Familiariza el texto con el contexto histórico. Yo tengo que relacionar a las cosas. No puedo decir, porque la palabra dice tal cosa. Venir y te la largo y decir, bueno, pero ¿y qué más dice? No sé, que Dios te hable. Yo te la largo. No, yo tengo que explicarte todo un entorno. Uno tiene que documentar lo que se necesite documentar.
Yo tengo una prédica que yo les conté a ustedes sobre Génesis 98, que se llama El semen de Dios. ¿Está bien? A simple oído, usar la palabra es chocante. Es fuerte la palabra. Sin embargo, yo tengo que documentar el tema acá. Que la palabra viene de semilla, viene de gestación. Entonces yo te digo de dónde viene y te lo explico, no se lo puedo. Me quedo más tranquilo. Porque uno tiene que documentar lo que habla. ¿Está bien? Exponer la historia bíblica, dramatizar algún personaje. Por ejemplo, hay pasajes que se prestan a la dramatización. No sé, ponele Génesis 22. ¿Se acuerdan cuando Abraham iba camino arriba del monte para matar a Isaac? Bueno, uno puede perfectamente dramatizar eso. Y si uno tiene arte, yo no, o sea, uno tiene arte en la dramatización, tenés a la gente así. Sí, que no le pague el cuchillo, que no le pague el cuchillo, que no le pague el cuchillo. Y hasta que respirar cuando te enterás que lo mató. ¿Está bien? Esos son elementos de dramatización. Esta parte de la predicación es didáctica, ya que el predicador enseña, demuestra e informa. ¿Está bien? Uno puede hacer la dramatización de ese pasaje. Hay una prédica de Dante Gebel sobre Génesis 22 que es extraordinaria. Él es un dramatizador. Y él te cuenta que el ángel estaba en la punta del cielo con la patita afuera, esperando para ir a detener a Abraham. Entonces, a veces ese tipo de prédica tiene el poder de captarnos la atención. ¿Tá? Número 2, la aplicación. El predicador relaciona lo dicho con el oyente. A ver si entiende esto. En la aplicación, cuando uno va a aplicar una palabra, el predicador lo relaciona con el oyente. ¿Está bien? Yo te voy a dar una palabra. Yo tengo que esa palabra hacértela llegar a tu mundo, a tu tiempo y a la forma en que vos estás. Génesis 98, y te bendigo Dios, amén, estamos todos bendecidos, perfecto. Y Dios le dijo a Adán, fructificaos. Yo tengo que explicarte a vos la esencia de ser fructífero. En el don, en el talento, en tu servicio, en tu compromiso, lo que fuera. Yo tengo esa palabra que ponerla y bajar la tortura. El predicador tiene que poder hacer eso. Práctico, experimental y espiritual. ¿Está bien? Su enfoque persuasivo. Cada palabra soltada es una palabra que persuade. ¿Está bien? Uno tiene que persuadir para lograr resultados. Si vos con tu predicación no logras resultados, dedicate a otra cosa. De verdad te lo digo. Lo que predicas, si no logras resultados, dedicate a otra cosa. Y yo también no logro dejar tu mensaje, le digo otra cosa. ¿Por qué? Porque es persuasivo. La historia bíblica de David y Goliat, por ejemplo, la de Sansón y Dalila, por ejemplo, son muy persuasivas. Son palabras muy fuertes. Lo que Pablo escribió en los Gálatas o a los tesalonicenses, ahora para nosotros es una aplicación tremenda relacionar estas cosas. ¿Está bien? Tercero, la presentación y la aplicación son cosas tan unidas que uno no puede separar una cosa de la otra. Uno no puede. ¿Está bien? Vamos a dejar el cuerpo para otro bloque, pero está bien hasta ahí, me va entendiendo, ¿verdad? Texto. ¿Qué necesitamos para un sermón? Texto, tema, proposición, título, introducción. Después bueno el cuerpo, escuchen, la conclusión. Ya tenemos la primera base por lo menos, vamos al final. La conclusión. Nunca la conclusión debe ser abrupta. ¿Está bien? Hay gente que arranca una prédica, va a todo el cuerpo y llega a un punto donde no la puede terminar. Tomen la práctica de escuchar a un predicador. Y vos te das cuenta muy fácil cuando un predicador no tiene final. Porque pisa la puerta. Y por allá te colgó. Y como va a morar, no te quedas con. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces nunca una conclusión abrupta. Ahí nomás. Ya Dios habló lo que tenía que hablar y terminó. No termine de esa forma. Tiene que haber un final, ¿está bien? La conclusión no debe ser abrupta. La conclusión no debe ser ocasión para pedir clemencia a la audiencia. Hay predicadores que le piden clemencia a la audiencia. Jamás tengo de altar y más de 20 años de altar. ¿Está bien? Más
de levantar sobre este lomo así como un bebé, nunca, algo aprendí, nunca le pidas perdón a la gente por sus errores. Nunca. Viste que hay predicadores que dicen, bueno, le he entregado lo mejor que pude, Dios refrendará cada palabra. ¿Está bien? Disculpe si algunas cosas no las puse cuando tendría que haber puesto. No le pida perdón a nada. Un predicador no hace eso. No pida clemencia. Yo no sé si alguno de ustedes lo hace, pero no lo haga. Y si alguno lo hace, dígale, el doctor Pablo nos enseñó otra cosa, que no se debe hacer. ¿Está? Porque si el espíritu puede hablar a través de la tierra, por más duro que el tipo sea, el tipo habla lo mismo. Se no pida ninguna clemencia, la palabra respuesta está. ¿Estamos? No sea bruta. Nunca pida clemencia. Tercero, la conclusión no es para tomar la oportunidad de decir algo que se olvidó. Si te olvidaste, ponele que yo te estoy bien embalado predicándote los 7 montes, Moisés, y vengo entusiasmadísimo por el monte. Me olvidé uno en el camino. ¿Está bien? Porque en mi prédica yo te llevo desde su llamamiento hasta su muerte en la cumbre del Pisgah. Entonces, en el trayecto me olvidé uno. ¿Qué hago? Lo meto al final. No meta nada al final. Si algo quedó en el camino, quedó en el camino. Pero en la conclusión no hay momento para meter nada. 4. La conclusión lleva al sermón a su clímax. O sea, hay una decisión que se toma al final. Hay una decisión que se toma al final. ¿Me entienden lo que le digo, no? Entonces la conclusión tiene que ser un llamado a lo que sea. Si es evangelístico, a la conversión. Si es a los hermanos, a la recapitulación, o al compromiso, o a la santidad, a lo que sea. Si es una reunión de matrimonios, a renovar los votos, como sea. Pero tiene que haber en la conclusión un llamamiento. ¿Verdad? ¿Qué significa la primera? Ahora vemos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Me van siguiendo, ¿verdad? Vamos bien. La conclusión puede ser, ahí va la respuesta para vos, recapitular. Acá es donde uno hace en 3 minutos una semblanza de lo que habló, muy específica. Si yo te vuelvo al mismo mensaje, si yo te hablo a vos de las 7 montañas, cumbre de Moisés, donde él vivió experiencias extraordinarias, en mi recapitulación final, por ejemplo, te voy a decir, hay una montaña para tu llamamiento, hay una montaña para la revelación para ti, hay un monte para la renovación. ¿Está bien? Yo estoy haciendo una recapitulación de lo que te hablé. ¿Ok? ¿Y cuántos subieron a la montaña de la renovación? Subieron 3. Subió Moisés, subió Aarón, subió Eleazar, el hijo de Aarón. Se murió Aarón en la montaña. Se murió Aarón. Entonces yo ahí te digo, subieron 3, ¿cuántos bajaron? Si murió uno, bajaron todos. El que subió vestido así nomás, bajó con vestidura real, porque ya salió bajo vestidura real. Dios te llevará en esta oportunidad a un nuevo encuentro con Él en la montaña de la renovación, porque algo tendrás que dejar. Estoy recapitulando lo que te hablé. Y llego al Pisgah y te digo, Dios tiene una montaña preparada para que mire la tierra. Súbete al Pisgah y mira la tierra, tú no la tomarás, pero el que mire soy vos, otro la va a tomar por ti, será tu legado y tu herencia. ¿Cuánta gente de herencia hay aquí? Y la gente se entusiasma, se enchufa, sí, amén, pastor, con gente de herencia. Listo, perfecto, te estoy recapitulando lo que te hablé. ¿Está bien? Conclusión, una aplicación general. Por ahí no hay que recapitular, es una aplicación general, depende de lo que hable. Algunas preguntas de reflexión personal. Yo solo no hacer pasar a la gente ahora, ¿sabes? Este último tiempo tiene que ser muy puntual un llamamiento al altar. Porque lo que Dios puede hacer en el altar, lo puede hacer en los bancos de la gente. Entonces por ahí la gente tiene un poco de temor a venir al altar, y es mucho más fácil y con el corazón más dispuesto que oren a donde están y no en el altar. Por ahí. Entonces uno dice, bueno, pregunta, reflexión personal. Este tiempo es tuyo con Dios, no es mío. Es tu tiempo con Dios. ¿Está bien? Pensamiento importante, un llamado a la acción, una ilustración interesante, una estrofa de un himno, del poema, una mención de la proposición del sermón.
que fue con lo que arrancamos, una oración, una apelación a la conciencia. Como sea, no importa, pero tiene que haber algo ahí que tenga contundencia. Vos no podés terminar un sermón diciéndome a mí, bueno, lo que Dios tenía para decirte yo te lo digo, ahora vamos a casa. No me podés sacar un sermón así, bajo ningún aspecto. Una prédica, si vos querés que yo escuche una prédica tuya, tiene que tener título, texto, proposición, tiene que haber una introducción, tiene que tener cuerpo, con ilustraciones, con análisis, tiene que tener, ¿está bien? Y una conclusión fuerte, donde yo el primero que me quiero y digo amén, si tienes un sermón, ¿está bien? Y lo que tiene que provocar. Amén, hermanos. ¿Estamos bien hasta ahí?